Bueno, de forma inesperada, gracias a los cortes de luz y de internet, van a volver a tener una parte del teórico conmigo. Hoy teóricamente Valeria Acevedo iba a dar esta partecita, y después sigue Cris, así que, bueno, espero que disfruten volver a escucharme este sábado también. Los temas de hoy son para revisar las áreas de capacitación, desarrollo y desempeño. Y entonces, sin más, vamos a empezar hablando de capacitación. En la cátedra, cuando diferenciamos los conceptos de capacitación y desarrollo, de la siguiente manera, ¿no? Y decimos que la capacitación tiene por el objetivo, vieron que siempre a nosotros nos gusta empezar para qué hacemos, para qué se capacita. Entonces decimos que la capacitación existe para asegurar que los colaboradores cuenten con las competencias requeridas para poder alcanzar sus objetivos de desempeño mediante la adquisición y mejora de dichas competencias. Hoy, en el sentido, y después cuando veamos la definición de desarrollo, vamos a poder integrar mejor los dos conceptos, pero la idea es que si yo hoy estoy ocupando un puesto, necesito tener todas las competencias que necesito para ejecutar ese puesto adecuadamente. Si alguna de mis competencias necesita ser desarrollada, o sea, se necesita, no es, ¿se acuerdan cómo veíamos en la clase pasada el perfil de competencias del puesto y de la persona, y en caso que hubiera una brecha en alguna competencia, se supone que este trabajador o trabajadora necesita ser capacitada? Entonces, es de nuevo, la capacitación es con el objetivo que uno se pueda desempeñar muy bien en el puesto actual. Hay una frase que me parece súper relevante, para compartirles con ustedes, es que cuando un trabajador no hace lo que se espera de él, normalmente se puede simplificar que existen tres razones: no sabe, no quiere o no puede. Si no sabe, obviamente, como organización tenemos que ocuparnos de darle el conocimiento. Bueno, los perros también parece que quieren peinar. De darles los conocimientos que necesitan. Si no quiere, es un tema que tiene que ver mucho más con la motivación, el contexto, y no se resuelve con la capacitación. Y si no puede, tenemos que ver qué condiciones o qué cosas tendríamos que cambiar para que ese trabajador lo pudiera hacer. Muchas veces las organizaciones tratan de resolver con capacitaciones problemas que no son de capacitación. Entonces tenemos que tener en claro que cuando estamos hablando de capacitación, estamos hablando de que el trabajador adquiera nuevos conocimientos, o que desarrolle nuevas habilidades, o que aprenda a tener algunos comportamientos necesarios para el desempeño exitoso de sus responsabilidades. La capacitación en las organizaciones debería ser sistémica, planeada, continua y permanente. Repito, la capacitación en las organizaciones debería ser sistémica, planeada, continua y permanente. Y esto hoy en día es muchísimo más cierto que nunca lo ha sido, porque la velocidad del cambio es tan grande que si una organización no trabaja en la capacitación permanente de sus colaboradores, va a ser muy difícil que logre alcanzar sus objetivos organizacionales, ¿no? Por el otro lado, imagínense ustedes un médico que se recibe de médico y nunca más vuelve a estudiar nada,
ni a leer un libro, ni a leer un paper, ni a hacer un congreso. O sea, imagínense si ustedes quisieran ser atendidos por ese médico. Entonces, por el otro, porque tampoco la capacitación funciona, digamos, como por impulsos, ¿no? Por eso es que hablamos de sistémica, planeada, continua y permanente. En el modelo sistémico de capacitación que les planteamos en la cátedra, les hacemos pensar la capacitación en 4 etapas fundamentales, que tiene que ver con el análisis de la necesidad, el diseño de la capacitación, la implementación de la capacitación y la evaluación de la capacitación. Entonces, yendo en detalle, como siempre decimos, como cuando hacíamos el proceso de selección, cuando empezábamos con las áreas de recursos humanos, que decíamos que lo primero es la planificación, o cuando empezábamos con el proceso de selección, decíamos entender la necesidad que estamos buscando. Si no sabemos primero qué es lo que necesitamos, es muy probable que las siguientes etapas las hagamos mal. Entonces, la etapa del análisis de la necesidad es extremadamente importante. En ese sentido, necesitamos comprender de qué organización estamos hablando, cuáles son las condiciones que tiene esa organización, necesitamos entender cuáles son las tareas que desarrollan esos trabajadores y necesitamos entender quiénes son las personas. Si no logramos hacer este análisis de necesidad adecuadamente, como les decía recién, probablemente todo lo que empecemos a diseñar a continuación no necesariamente va a resolver el problema que estábamos tratando de resolver. Desde cosas muy básicas, esto es súper relevante, porque si nosotros no sabemos, por ejemplo, las personas, imagínense que en este momento que está tan de moda y bueno, que hemos avanzado tanto con los temas de e-learning, pero si no sabemos, por ejemplo, si los trabajadores tienen buenas habilidades digitales y desarrollamos todos unos entrenamientos en e-learning. Por el otro lado, de nuevo, si no detectamos bien cuál es la necesidad, qué es lo que pasa. Pues, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un grupo de vendedores y notamos que las ventas de esos vendedores en la organización no son como se las esperaba. Y entonces, si yo quiero decir, bueno, vamos a capacitar en técnicas de ventas, bueno, pero ¿por qué que necesitas capacitar en técnicas de ventas? ¿Estás seguro que el problema de baja de ventas tiene que ver con un tema de capacitación de los trabajadores y no con otro tema que no tiene nada que ver? No, o sea, no tiene nada que ver con las habilidades del vendedor, sino tiene que ver con unas condiciones de mercado o económicas que están afectando. No. Ok, una vez despejada la duda, esto tiene que ver con las capacidades de las personas, decir, bueno, pero ¿qué específicamente cuál es el problema? ¿No saben generar oportunidades los vendedores? ¿No saben, tienen dificultades al negociar? ¿Tienen dificultades para hacer un cierre de venta? O sea, depende cuál sea la problemática, la necesidad, voy a tener que pensar en qué tipo de capacitación y sobre qué temas voy a capacitar. Generalmente este análisis de necesidades tiene varias fuentes. Se pueden hacer observaciones para entender qué es lo que pasa. Por ejemplo, en los call centers, yo sé que en la cátedra tenemos varios expertos, pero muchas veces los supervisores escuchan las conversaciones de los empleados y ahí podría ser en esa observación una fuente de entender sobre qué tenemos que capacitar. Otra alternativa también podrían ser las evaluaciones de desempeño que hacen los jefes y donde los jefes dejan asentados cuáles son las áreas de mejora que tienen que desarrollar los trabajadores. También se pueden hacer cuestionarios, se le pueden preguntar a las personas
sobre qué cosas necesitan más capacitación. Hay muchas organizaciones que promueven que las propias personas armen su plan de desarrollo, después vamos a hablar sobre esto. Y bueno, estas son distintas formas para entender sobre qué quiero capacitar. Por el otro lado, se supone que para hacer una capacitación interna tengo que tener una masa crítica de personas para capacitarla en esos temas, porque si tengo en toda la organización una sola persona que necesita desarrollar conocimientos o habilidades en un determinado tema, probablemente no pueda resolver este problema, como se dice, in-house, ¿no? Adentro de nuestra organización y tenga que mandar esa persona a una universidad, a un instituto, a hacer una capacitación externa. Pero acá estamos trabajando con la idea que vamos a hacer una capacitación interna dentro de la organización, y entonces pensamos que tenemos varios trabajadores que tienen la misma necesidad. Siguiendo con el ejemplo del call center, vimos que no estamos vendiendo bien, entendemos que es porque nuestros trabajadores no tienen desarrollada la habilidad suficientemente de negociación. Entonces, pasamos a la segunda etapa, que sería el diseño. Una vez clarificado cuál es la necesidad, paso a diseñar. Bueno, pensando lo primero que me tengo que responder es qué es lo que quiero lograr. Esto siempre decía un amigo mío, que nunca hay que poner el carro adelante del caballo, ¿no? Sino más bien el caballo adelante del carro. Entonces tengo que saber qué es lo que quiero lograr. Para eso, en temas de objetivos, que es típicamente, bueno, si ven nuestras fichas, en general tenemos algunos objetivos pedagógicos al inicio de cada ficha, y cada objetivo debería satisfacer una necesidad o de conocimiento, o de comprensión, o de aplicación, o de capacidad de síntesis, o de capacidad de evaluación. Entonces, esto sería, bueno, al final esta capacitación, el trabajador será capaz de negociar con los clientes con una estrategia, o en este caso sería un objetivo de aplicación. ¿Y por qué es importante definir el objetivo? Porque si yo solamente quiero generar conocimientos, tal vez participar de una clase teórica como esta sería suficiente, pero si yo quiero que ustedes, además de conocer, comprendan y apliquen, es inevitable que pasemos a la parte práctica. Entonces, en función del objetivo, tengo que pensar en el diseño. Obviamente también es importante entender si puedo sacar a los trabajadores de su puesto de trabajo, cuántas horas, en qué horario. Otra cosa muy importante que tiene que tener en cuenta quien se dedique a los temas de capacitación es que existen lo que se llaman los principios del aprendizaje, y sobre todo son muy importantes a tener en cuenta, porque cuando nosotros estamos en un ámbito organizacional, estamos capacitando a adultos, y no es la misma la formación de adultos que la formación de personas que de niños, ¿no? Hay algunos principios, como el principio de individualidad, el principio de motivación, el principio de graduación, el principio de la teoría y la práctica, el principio de la retroalimentación, el principio de los resultados. Pero un poco lo que tengo que tener en cuenta es, por ejemplo, bueno, primero, que aunque uno desarrolle una actividad general, nunca tenés que olvidarte que las personas todas aprendemos diferentes. Entonces, en tu diseño tenés que encontrar estrategias
que funcionen tanto para personas que son más visuales como para personas que son más auditivas, como para personas que son más kinestésicas. Kinestésicas son los que necesitan aprender tocando y haciendo, ¿no? O que, por ejemplo, necesito generar algún grado de participación porque el aprendizaje de forma pasiva no funciona. Y por el otro lado tengo que entender cuáles son los instructores que voy a poner a llevar adelante esa capacitación que sea adecuada para el perfil de mis trabajadores. Porque además piensen ustedes que cuando ustedes estén ejecutando esta función van a tener que pensar en capacitaciones para personas como ustedes que van a tener una formación universitaria, pero también van a tener que pensar en capacitaciones para personas que tal vez no terminaron ni siquiera la escuela secundaria. Y eso no quiere decir que a esas personas no haya que capacitarlas, pero seguramente el método de capacitación y las características de los instructores tiene que ser diferente. Muy bien. El siguiente paso tiene que ver con la implementación de la capacitación. Y ahí, cuando uno capacita en una organización, puede clasificar las capacitaciones en dos grandes grupos, ¿no? Que son los métodos en el puesto de trabajo y los métodos fuera del puesto de trabajo. Hay sistemas de instrucción, por ejemplo, a los operarios de una planta que tienen que aprender a utilizar determinada maquinaria y en un proceso industrial, es muy común que se les enseñe a algunos supervisores, o si no, si directamente se forma algunas personas como instructores, para poder enseñar en el puesto de trabajo mismo a otra persona. Pero no es tan fácil enseñar. Muchas veces, si yo les pido a ustedes que a cualquiera que me digan cómo ingresar a YouTube, imagínense que yo no sé computación y les pido que me lo expliquen y que me lo enseñen sin yo saber nada, se van a dar cuenta que no es tan fácil enseñarle a alguien y entonces se le enseñan métodos de instrucción para asegurar que el paso a paso sea comprensible, que la persona lo vaya asimilando y pueda seguir estas instrucciones. A veces, como puede ser el piloto de un avión, es muy difícil capacitar siempre en el puesto de trabajo y con el avión volando, ¿no? Entonces, por eso están los métodos que también se llaman de simulación. Pongo el ejemplo de los pilotos porque es el más común. Se me trabó la lengua, cada cierta cantidad de horas tienen que hacer las pruebas en los simuladores. Y enfrentar tormentas o aterrizajes de emergencia, etcétera, que se consideran como un método en el puesto de trabajo, pero a través de un simulador. Y después están los puestos fuera del puesto de trabajo, que son los típicamente en un aula, a veces como son más experienciales, sobre trabajo en equipo, puede ser al aire libre, etc. En el apunte van a encontrar un poco diferenciados los de desarrollo gerencial, porque muchas veces para posiciones ejecutivas se utiliza mucho el tema del coaching, el tema del mentoreo, el tema del team building o lo que se llaman los outdoors, que son ejercicios vivenciales al aire libre. Y finalmente, después de haber implementado, o sea, de haber analizado la necesidad, diseñada la actividad, implementada la necesidad, necesito evaluar. Y en capacitación, el profesor Kirkpatrick estableció que hay 4 niveles de evaluación de la capacitación. El primero es el de la reacción, es decir, preguntándole a los participantes qué opinan de la capacitación. O sea, supuestamente ustedes terminan el cuatrimestre y les preguntamos a ustedes cuán clara fue la cátedra, cuánto les sirvió la cursada,
si los profesores demostraron tener el conocimiento apropiado para transmitir la materia. Esas son las reacciones. El segundo nivel es el del aprendizaje, saber si ustedes aprendieron. ¿Y qué hacemos nosotros, por ejemplo, en la cátedra? Les tomamos parciales o les tomamos un examen final para ver si ustedes pueden explicarnos, por ejemplo, el método sistémico de capacitación, de acuerdo a lo que les explicamos en la cátedra. Lo mismo sería en una capacitación a nivel organizacional, tomo una evaluación, tomo una prueba. El tercer nivel sería en el comportamiento, es decir, si ustedes cambiaron el comportamiento. Si volvemos al ejemplo que estábamos viendo antes, sobre el call center, y si antes observamos cuáles eran las dificultades que tenían esos vendedores telefónicos para negociar con el cliente, y los capacito, después puedo volver a hacer una observación y ver si efectivamente sus comportamientos, o sea, cambiaron después de haber sido entrenados. También algo es como el trabajo práctico que ustedes hacen cada semana, o sea, se supone que de alguna manera ustedes son capaces de ejecutar lo que se les está enseñando. Y en el cuarto nivel es el resultado que tiende a ver a nivel organizacional, es el resultado económico. Por ejemplo, viendo el tema del call center y los vendedores, si efectivamente estoy vendiendo más que antes de implementar la capacitación. ¿Alguna pregunta, comentario hasta acá, duda? Muy bien. Entonces avanzamos al segundo concepto de esta parte de la clase, que tiene que ver con el desarrollo. Y acá, si se acuerdan, dijimos que capacitación era para las necesidades que los trabajadores teníamos hoy para desarrollar eficientemente nuestro trabajo. En cambio, el desarrollo es para asegurar que los colaboradores cuenten con las competencias que requerirá la organización en el futuro para el logro de sus planes estratégicos de negocio. Vamos a bajarlo a algún ejemplo un poco más pragmático. Yo sé que en el futuro el vendedor de call center, por ejemplo, porque ya se ve como una tendencia, ya no solo interactúa por teléfono, sino que, por ejemplo, hace videollamadas con los clientes. Estoy diciendo algo que no necesariamente ocurre. Y aunque mi compañía... Puede ser un chat. Puede ser. Bueno, un chat seguro, digamos, pero digamos, con una video... Entonces, imagínense que tengo que preparar a nuestros, pensando en que la gente ya va a hablar de videoconferencias siempre, digamos, ¿no? Estoy haciendo futurología. Entonces se supone que yo voy a necesitar que mis vendedores sepan manejarse bien en la cámara. O, por ejemplo, en capacitación y desarrollo, muchos de nosotros, los que trabajamos en las organizaciones, éramos muy buenos dando instrucciones presenciales. Vino la pandemia y tuvimos que aprender a pasarnos a esta virtualidad. No son las mismas competencias que necesitas para dar clase presencial que para dar clases virtuales. Entonces, ¿cómo hago para preparar a la gente para lo que va a venir? Porque el futuro va a ocurrir. A su vez, también esto tiene que ver con qué necesidades piensa que la organización va a tener en el futuro. O sea, yo, el supervisor que tengo, el gerente que tengo, algún día va a progresar o se va a ir, ¿y con quién lo reemplazo? Siempre es mejor tener a alguien preparado internamente que lo pueda cubrir. ¿Se acuerdan cuando vimos el proceso de selección y los procesos de búsqueda interna? Entonces, ¿qué mejor si yo sé que una persona, y ahí después les anticipo un comentario, ¿no? Que tengo alguna persona en ese call center que por ahora es vendedor, pero tiene algún potencial de liderazgo. ¿Cómo lo preparo para ser el team leader? Ahí aparece entonces el área de desarrollo. Hablando de este tema de desarrollo, es muy importante entender
que las organizaciones necesitan identificar su talento, o sea, necesitan entender cuáles son las personas que tienen el potencial de crecer dentro de la organización. Cuáles son las personas que hoy están desarrollando una función, pero que en el futuro pueden sumar más responsabilidades. Y tal vez es un concepto bastante difícil de captar, pero bastante relevante para nosotros, los profesionales de recursos humanos, que tiene que ver el concepto de potencial. O sea, una persona se dice que tiene potencial cuando cuando esa persona tiene la capacidad de adquirir nuevos conocimientos, habilidades, adaptarse al cambio, aceptar, tener predisposición para asumir nuevas responsabilidades. Porque porque yo necesito saber en quién voy a invertir en ese desarrollo, a quién voy a preparar para ser gerente. Y este es un modelo que se utiliza bastante en las organizaciones para identificar el talento, las personas con potencial, y se buscan estas tres características, ¿no? Que es, la persona tiene una actitud de yo puedo, ¿no? Y además tiene capacidades. Tiene una actitud para la acción, ¿no? Lo voy a conseguir, lo voy a hacer, y tiene un compromiso, demuestra un compromiso que tiene que ver con el quiero. Es decir, que de alguna manera se puede definir el talento como la suma de la capacidad, el compromiso y la acción. Porque hay muchas personas que tienen la capacidad, por ejemplo, son muy inteligentes y realmente tienen esa capacidad, pero si no tienen el compromiso, no tienen las ganas, no alcanza. O si no se ponen en acción, sí, o sea, son voluntarios, tienen capacidad, son voluntariosos, pero no hacen. A la hora de asumir las responsabilidades no las asumen. O sea, si yo estoy trabajando en un grupo y veo que todos son vendedores, pero hay uno que el día que no viene el jefe automáticamente resuelve problemas, ayuda a los compañeros, se convierte en el que los demás lo consultan, esa es una persona que seguramente yo puedo concluir que tiene el potencial de desarrollo, que vale la pena de invertir en esta persona para prepararlo para las nuevas responsabilidades. Y acá existe algo que se utiliza bastante y que ustedes van a trabajar esta semana en el trabajo práctico, que es el plan de desarrollo individual. Y el plan de desarrollo individual es extremadamente importante porque cada persona arma su propio recorrido, escribe su propia historia. Entonces, tenemos que definir qué es un plan de desarrollo individual. Y un plan de desarrollo individual lo podríamos decir como es la estimación de las posibles rutas profesionales que una persona puede seguir en función de su potencial, preferencias y de las expectativas de futuro que le ofrece la empresa. Esto es, obviamente, en el contexto de una organización. Muchas organizaciones trabajan con un proceso que se hace la fijación de objetivos. Ahora, en un momento, Cristian va a hablar de la gestión del desempeño, pero se hace la fijación de objetivos, el gerente ayuda a la persona a gestionar, hace la evaluación, con la evaluación de desempeño van a aparecer fortalezas y van a aparecer áreas de desarrollo. Con eso va a ser un input para la capacitación que hablamos recién, pero también se abre una instancia donde jefes y empleados puedan hablar del plan de desarrollo individual. No solamente
que la persona desarrolle las capacidades que necesita para ejecutar mejor su trabajo actual, sino preguntarle a la persona, ¿vos qué querés hacer hacia adelante? ¿Qué tipo de trabajo te interesa? ¿Cómo te ves creciendo en esta organización? Y pensando en eso, de común acuerdo, jefes y empleados arman el plan de desarrollo individual de la persona. Cuando ustedes piensen en el plan de desarrollo individual que van a tener que hacer esta semana, es muy conveniente que utilicen esta regla, que es la más recomendable para los planes de desarrollo, que es la del 70-20-10. Una vez que uno ya adquirió los conocimientos que son de barrera de entrada, es decir, si soy médico, me recibí de médico, hice la especialidad correspondiente. Si yo ya hice las horas, todo el curso de piloto, volé la cantidad de horas y ya soy piloto, entonces, cuando armo mi plan de desarrollo lo tengo que pensar de la siguiente manera. El 10% del desarrollo de una persona es con capacitación o programas de desarrollo, es asistiendo a cursos, haciendo un nuevo curso de liquidación de sueldos, de entrevistas para el personal, de búsqueda y selección de personal para la industria de IT, etc. Eso es cursos, capacitaciones, e-learning, lo que sea. El 20% del plan que yo arme tiene que ser en relaciones con otros. Esto es el feedback o la retroalimentación que recibo de jefes o pares o bueno, personas que trabajan conmigo. El coaching, ¿no? Puede ser un coach externo que me ayude a resolver algunos temas que están impidiendo mi desarrollo, o el mentoreo. El mentoreo es una técnica que cada vez está más difundida, que puede ser individual o grupal, pero lo más efectivo es individual, donde se establece una relación de mentoreo entre una persona que tiene más experiencia en un tema particular con una persona que tiene menos experiencia. Se ponen de acuerdo, es como una transferencia de experiencias. El mentor no necesita hacer un curso de mentoreo, sino lo que tiene que tener es ganas de compartir su experiencia de vida y su experiencia profesional con alguien que necesita hacer un recorrido similar. Y el 70% donde uno más aprende es haciendo. Y haciendo cosas que nos saquen de la zona de confort. Dicen que si uno está totalmente fuera de la zona de confort, al punto de la incomodidad absoluta, las personas tienden a quedarse como bloqueadas, paradas. Pero cuando nos sentimos un poquito, como se dice, estiradas, un poquito más de lo que nos cuesta, porque es desafiante, ahí es donde aprendemos. Porque si yo me quedo haciendo siempre lo mismo, es muy difícil aprender. Cuando yo estoy haciendo algo que es un poquito más de lo que venía haciendo, una tarea distinta, ahí es donde aprendo, realmente. Entonces, cuando uno piensa su plan de desarrollo, tiene que pensar cómo me expongo. O sea, si yo quiero desarrollar mi habilidad mi capacidad de hablar en público, bueno, ¿cómo la desarrollo? ¿Cómo me pongo actividades que me impliquen hablar en público, aunque me sienta cierto grado de incomodidad? Claro, si nunca hablé en público y cada vez que daba un examen oral me ponía terriblemente nerviosa y me bloqueaba, no te voy a decir que vayas a dar una charla TED, porque el desafío es demasiado grande y lo más probable es que te quedes paralizado y no puedas aprender. Pero bueno, empezá dando una charla para tus compañeros, prepara una clase y dala para tu grupo más cercano,
preparé una charla en el trabajo sobre un tema y empecé a enseñar en grupos chicos, y después un grupo más grande, y después animate a dar una charla para más personas, y después dar una charla presencial, y después una charla virtual, siempre que te lleve un poquito más de lo que eras. En el chat que tenemos... Ricardo, me mandó por privado, dice, dímelo y lo olvidaré, muéstrame y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé. Que se lo atribuyen a Confucio. Hermosa frase, sí. O sea, y esto, el On the Job Training tiene que ver con esto, ¿no? Con involucrarse. Muchas gracias, Ricky. Bueno, avanzando, entonces, las responsabilidades, digamos, en este plan de desarrollo individual están, por un lado, la parte de recursos humanos. Obviamente tiene la responsabilidad de aportar las herramientas, los instrumentos, sensibilizar a los gerentes y a los empleados y proponer toda la tecnología para la administración del proceso. Obviamente en una organización grande esto funciona muchísimo mejor utilizando un sistema. Después, cuando veamos la clase de sistemas aplicados a recursos humanos, veremos cómo se puede hacer esto, que no sea todo con papeles y formularios o planillitas Word o Excel, ¿no? A los gerentes, ayudando a las personas a desafiarse, a hacer esta cosa que es empujándonos un poquito para salir de nuestra área de confort, ¿no? A mover nuestros propios límites. Y a las personas siendo responsables de su propio desarrollo. A mí, cuando hace muchos años había diseñado un workshop para empleados que se llamaba algo así como Desarrollando mi plan individual, y yo les decía a las personas que nunca, trabajando en la misma organización, ¿no? Ustedes nunca le deben entregar su carrera a la organización a la cual trabajan. De la misma manera que ustedes cobran el sueldo y su sueldo lo administran ustedes y no su jefe, no podés entregarle tu carrera, que es mucho más valioso que el sueldo mensual que vos estás cobrando, porque tu carrera es todo tu futuro, los 40 años en los que vas a seguir desarrollándote y generando ingresos para vos. No se lo podés entregar ni a tu jefe ni a tu organización. Sigue siendo tuyo. Y tener conciencia de que es tu responsabilidad y tu mejor decisión invertir en tu propio desarrollo de carrera. Para esto es muy importante entender qué es lo que nos gusta, qué talentos tenemos y qué es lo que la gente valora de lo que nosotros hacemos. Y hoy en día, bueno, eso da para hacer un taller aparte, que es el tema de encontrar nuestro propósito en la vida. Pero esto es fundamental y es una responsabilidad que las personas tenemos que, es indelegable. Nuestra carrera, nuestro desarrollo profesional, no se lo podemos delegar a nuestro jefe actual ni a nuestra empresa, sino tiene que ser una responsabilidad individual. Y obviamente para progresar y alcanzar nuestros sueños necesitamos formarnos y capacitarnos, como dijimos, con el modelo 70-20-10. Y ir en este mundo que cada vez cambia a una velocidad mayor, en forma permanente, sistemática y continua para desarrollar nuestros conocimientos, habilidades y destrezas. Las organizaciones, desde el punto de vista de desarrollo, tienen sus necesidades también, que se utilizan algunas herramientas desde el punto de vista de la organización, como identificación de talentos. O sea, necesito saber en esta organización dónde tengo personas que vale la pena invertir en ellas, porque pueden ser los futuros jefes, los futuros gerentes, porque son personas que tienen, como habíamos visto recién, la capacidad, el compromiso y la disponibilidad para la acción. No tienen ese potencial
que no es tan fácil de encontrar. Antes, en las organizaciones había lo que se llamaba planes de carrera. Muchas veces en la administración pública o en algunas áreas donde todavía está muy estipulado el desarrollo, digamos, por ejemplo, en la carrera docente, y bueno, primero sos ayudante de cuarta, después sos ayudante de primera, después sos jefe de trabajos prácticos, después sos adjunto, después sos titular. O sea, hay cosas que tienen como una, ¿cómo se llama en la administración pública? No me sale la palabra, un escalafón, y no podés saltearte escalones. Pero en general en el mundo privado ya no es más así, las carreras son muy dinámicas porque las posiciones aparecen y desaparecen, y entonces son más bien trayectorias y no puestos uno a uno que va ocurriendo. Sin embargo, hay algunas posiciones claves que tienen las organizaciones que necesitan cubrirse, entonces yo no me puedo correr el riesgo que si mañana mi competencia me saca el gerente general, yo no tengo un sucesor para esa posición. Entonces, generalmente, con un modelito parecido al de un organigrama, uno trabaja con decir, bueno, si se va el que lo puede reemplazar es este o este, y defino cuán preparados están cada uno, y defino un plan de desarrollo para cada uno, para que ante la eventualidad de que el gerente general se vaya, yo lo pueda reemplazar muy rápidamente con alguno de mis talentos internos. Entonces, como les decía al comienzo, lo primero que íbamos a tratar de, el concepto que queremos que se lleven bien diferenciado, es que la capacitación nos forma para el trabajo actual y el desarrollo para los trabajos futuros. La capacitación tiene el objetivo, digamos, de corregir las brechas de competencias actuales, mientras que el desarrollo, de nuevo, nos prepara para ocupar una posición de mayor responsabilidad. Por ende, en la capacitación el foco de tiempo es inmediato y en el desarrollo es de mediano o largo plazo. En general, capacitamos en forma reactiva porque tenemos un gap, una brecha de desempeño, y el desarrollo es una capacitación proactiva, cuando todavía no está la necesidad. Es como decir, bueno, sos un vendedor, actualmente en realidad necesitas vender, pero te empiezo a formar como líder, te empiezo a dar cursos de cómo se selecciona personal, cómo se evalúa el desempeño, para que cuando vos dejes de ser una persona, un operador de call center, y te conviertas en un supervisor, sepas cómo hacerlo. ¿Mm? Muy bien. Y sin más, nos vamos a ir a los breakout rooms. Hoy tengo el número 1 adelante, porque Anabela no puede estar hoy, así que voy a acompañar a la comisión de Anabela, y vamos a trabajar en este modelo sistémico de capacitación y tratando de responder a qué corresponde cada una de las preguntas planteadas. Si corresponde a la etapa de análisis de necesidad, si corresponde a la etapa de diseño, si corresponde a la etapa de implementación o si corresponde a la etapa de evaluación. Si no hay más preguntas, creo que podemos irnos a breakout room, Ricky. Perfecto, bueno, ya vamos. Ok, súper. Bien, chicos, en esta parte vamos a tocar un poco de la parte de gestión del desempeño. Quizás un poco la idea de la cátedra es que tengan este primer acercamiento, después este tema puntualmente se profundiza un montón en personal 3, ¿sí? Donde van a profundizar en todo lo que tiene que ver con gestión del desempeño. Bien. Arrancamos por los objetivos de gestión del desempeño. El objetivo es asegurar
que el desempeño de los colaboradores estén alineados a los objetivos de la organización, garantizando la mejor contribución de cada uno, ¿no? Y acá es importante decir que el éxito de las organizaciones depende en gran parte del desempeño de todas las personas. Por eso es importante tener un proceso, tener herramientas que nos permitan evaluar el desempeño de los colaboradores, ¿no? Y un poquito en líneas generales, el propósito del área de gestión del desempeño, y aunque no tengamos un área tal vez que se dedique de forma exclusiva en la parte de gestión del desempeño, esta función de los profesionales de recursos humanos es proporcionar una retroalimentación y generar un espacio donde cada colaborador pueda reunirse con sus superiores y poder plantear tal vez cómo se sienten con la tarea, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de mejora, y poder identificar temas que nos puedan ayudar a seguir creciendo profesionalmente, ¿no? Un poco acá aparecen diferentes roles del colaborador como protagonista en su desarrollo, y esto retomando lo que decía Caro en la clase anterior, cada uno va armando su plan de desarrollo, cuáles son las rutas profesionales que puede ir adquiriendo y también lo que la organización le ofrece, ¿no? Porque probablemente el desarrollo que nosotros elijamos dentro de las organizaciones en las que estemos tienen que estar alineados a los objetivos estratégicos de la organización, ¿no? Y desde el área de gestión del desempeño, el área de recursos humanos, debemos facilitar y proponer los sistemas, las herramientas, los procedimientos, los procesos que nos ayuden a evaluar el desempeño de las personas, ¿no? Bien. Acá el objetivo, y antes de adentrarnos en esta parte, ¿no? Van a ver que en la ficha se habla de gestión del desempeño y de evaluación del desempeño, que es solamente un hito en todo el proceso. La gestión del desempeño es un proceso continuo y que se da de forma permanente a lo largo de todo el ciclo del año. Vamos a ver ahora cómo se puede estructurar en términos de tiempo, pero tengan en cuenta esto, ¿no? Que la gestión del desempeño es un proceso más holístico, y toda la parte de evaluación de desempeño es solamente una partecita, ¿no? ¿Qué es lo que se evalúa? Primero evaluamos el qué hacemos y después evaluamos el cómo hacemos. Y el qué hacemos está vinculado con los objetivos del puesto y con las tareas y las responsabilidades que tiene el colaborador en la posición que está ocupando actualmente, ¿no? Y cómo lo hacemos tiene que ver con las competencias necesarias para desempeñarse exitosamente en el puesto. Por ejemplo, y esto volviendo al ejemplo de los vendedores, y puede ser un vendedor de call center. Evaluamos qué hace, por ahí puede llegar a sus objetivos de venta y llega por ahí a un 100, a un 120% de sus objetivos mensuales, pero quizás de todas las ventas que realizó, tenemos un 50% de quejas, un 50% de evolución, un 50% de satisfacción del cliente. Entonces, no solamente el qué hace la persona, sino también el cómo lo hace. Y el cómo lo hace tiene que ver con las habilidades más blandas y las competencias, ¿sí? Bien, sigamos. Como les decía, el ciclo de gestión del desempeño es un ciclo que comienza con la fijación de las expectativas de desempeño, y acá esta parte puede estar seteado o puede estar fijado en un determinado momento del año, que puede ser, por ejemplo, al inicio del año fiscal de la organización en la que trabajemos, que muchas veces no coincide con el año calendario, a veces es de junio a junio del año siguiente, muchas veces es de enero a diciembre. Entonces, la fijación de las expectativas de desempeño de las personas comienza ahí el proceso, ¿no? Y en esta parte, en la fijación de las expectativas del desempeño, debe ser lo más objetivo posible, lo más claro, y acá después cuando vayamos a hacer los trabajos prácticos van a ver que tienen como algunos tips, algunas recomendaciones de cómo fijar las expectativas de desempeño, y hay como unas siglas memotécnicas que se llama SMART, ¿sí? Que tiene que ver con que los objetivos, o cuando fijamos lo que se espera de las personas, tiene que ser específico,
tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tienen que ser relevantes y tiene que estar fijado en un límite de tiempo, ¿no? Perdón, ahora cuando trabajen en la actividad de esta semana, también para el plan de desarrollo individual van a trabajar con el concepto este que Cristian estaba mencionando de objetivos SMART. Exacto. Cuando decimos que los objetivos deben ser específicos, es decir, tienen que ser concretos, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo acá, que lo hablábamos en el breakout room con los chicos. Por ejemplo, mi objetivo para este año es mejorar mis habilidades del manejo del idioma inglés, ¿no? Entonces, es algo específico, debo mejorar, quizás estoy en un nivel, y acá vamos a la parte de que sea medible, que debe ser factible de comprobar que lo alcanzaste. Entonces, digamos, que pasar mi habilidad de manejo de idioma inglés de intermedio a avanzado, ¿no? Entonces ahí podemos medirlo. Que sea alcanzable, es decir, que debe ser realista, que se pueda alcanzar ese resultado dentro de un marco temporal que te proponga, ya sea en 6 meses, en un año. En general, cuando hablamos de evaluaciones de desempeño, es anual, ¿sí? Que sean relevantes, es decir, que sea significativo, que la persona realmente esté interesado en cumplir, en desarrollar ese objetivo, y que esté en un marco de tiempo, ¿sí? Que esté, por ejemplo, una revisión a los 6 meses y que al año pueda cumplir con el tiempo. Luego pasamos a la parte de la revisión periódica y monitoreo. No tiene sentido muchas veces hacer una evaluación del desempeño al final del ciclo, cuando pasó un año, cuando quizás por ahí podemos hacer una evaluación a mitad de año o a mitad de ciclo, cada 3 meses, eso depende de cada organización, ir revisando periódicamente el cumplimiento de este objetivo, ¿no? Porque por ahí esperamos todo un año y a fin de año nos damos cuenta que el colaborador a mitad de año quizás necesitaba algún refuerzo, alguna ayuda, y no lo pudimos detectar. Perdón, Cristian, una pregunta. Sí. Que me quedo colgada. La última sigla de SMART, la T. Tiempo. O sea, tienes que evaluar dentro de un periodo específico de tiempo, ¿implica? Exacto, ¿no? Yo te propongo un objetivo de que, por ejemplo, que puedas cumplir el 100%, o por ejemplo, vamos a otro más concreto. Por ejemplo, la calidad del servicio que estás prestando, ¿no? Supongamos que estás en un call center y que trabajas para el área de atención al cliente. Entonces, en un tiempo específico, mejorar la calidad del servicio. Supongamos que tu evaluación de desempeño del año anterior te dio que estás en un 70%. Entonces, nosotros queremos llegar para el año que viene que tu objetivo de calidad o de niveles de satisfacción esté a un 98%. Entonces, en un año te propongo que trabajemos en mejorar esa métrica, ese resultado, ese indicador, ¿sí? Entonces, ¿quedó un poquito más claro? Sí, perfecto. Gracias. Claro, y perdón, además vos podés tener objetivos en tiempo, decir, por ejemplo, en la industria del software es muy común, digamos que, no sé qué sé yo, en el primer trimestre del año tenés que vender, no sé, el 20% de tu cuota. En el segundo trimestre del año tenés que vender, no sé, el 35% de tu cuota. Porque hay como una especie de rampa, ¿no? Que en general que hace que los proyectos, como son grandes, se venden más hacia fin de año, ¿no? Entonces podés tener para cada trimestre un objetivo. Pero al final lo que quiere decir es que tiene que estar definido el tiempo, para cuándo tenés que hacer determinadas cosas o lograr determinadas cosas. Genial. Bien, luego de la fijación de los objetivos dijimos que pasamos a la revisión periódica y al monitoreo del cumplimiento de esos resultados. Después tenemos una fase de coaching, es decir, una parte de apoyo. Generalmente los líderes pueden ocupar este rol, o puede también ser una persona externa a la organización quien le ayuda a cumplir esos objetivos, ¿no? Además de la revisión periódica, una persona que colabore, y en puestos ejecutivos quizás una persona que le ayude a cumplir esos objetivos, o ir destrabando situaciones que puedan llegar a dificultar el cumplimiento de esos objetivos.
Luego tenemos la evaluación del desempeño, ¿no? Y acá vamos a evaluar el qué hacemos y el cómo lo hacemos. Si esos objetivos, esas expectativas de desempeño que fijamos al inicio del ciclo se cumplieron o no se cumplieron o en qué medida, ¿no? Y acá tenemos diferentes escalas, van a ver que en la ficha está detallado todas las diferentes formas de evaluar, pueden ser numéricas, puede ser cumplió o no cumplió, puede ser que sea un resultado superior, un resultado esperable, no deseado. Cada organización tiene una escala diferente en la parte de la evaluación, ¿sí? Y al final las acciones de capacitación y desarrollo y compensación. Ahora vamos a ver cómo se interrelaciona esta gestión del desempeño con las demás subáreas de recursos humanos, donde si detectamos una brecha o un gap entre las competencias que se requieren para el cumplimiento de estos objetivos, generar acciones de capacitación que incorpore estas competencias que faltan, acciones de desarrollo, es decir, ¿qué pasa si la persona sobrepasa lo que se espera de su gestión en ese rol? ¿Qué pasa si una persona tiene una muy buena performance y probablemente ahí empecemos a pensar que puede llegar a ocupar algún puesto superior, algún movimiento lateral, en el caso que la persona esté interesada también, ¿no? Y compensaciones, que es retribuir este desempeño, ¿no? Y acá viene un poco el concepto de la meritocracia, que tiene que ver con compensar el desempeño de las personas. Bien. Utilidades de la evaluación de desempeño o una gestión del desempeño. Por un lado, nos sirve para orientar mejor el desempeño de las personas, es decir, que los objetivos de cada colaborador estén alineados a los objetivos estratégicos de la organización, mejora la motivación, el estímulo, el rendimiento. Quizás a algunos les habrá pasado que entran a trabajar en un lugar y uno nunca tiene o no tiene un espacio donde pueda charlar con su jefe y te digan, bueno, Cristian, lo que se espera de tu rol en esta organización es que cumplas con esto, con esto, con esto y con esto, y después en una reunión quizás te dice, che, Cris, pero no hiciste esto. Bueno, pero ¿en qué momento me contaste qué era lo que tenía que hacer o qué es lo que se esperaba de mí? Uno por ahí, uno va suponiendo, hablando con sus compañeros, va suponiendo un poco cuáles son los objetivos que se fijan. Por eso ayuda mucho a la motivación, en saber cuál es el norte que uno tiene que ir siguiendo para cumplir con los objetivos o con lo que se espera de su organización. Fomenta la comunicación Perdón, entre... Cris, Sí, ahí justo salió en la comisión que me tocó estar hoy, digamos, la motivación siempre tengan en cuenta que es un factor interno e inherente a la persona, ¿no? O sea, nosotros desde afuera, como organización, como jefe, en la teoría no podemos motivar a la gente, podemos incentivarle para que la persona se motive, ¿no? Entonces, la evaluación de desempeño, como decía Cris, genera el ambiente, no sé qué palabra utilizaste, ¿no? el El clima. contexto, el clima, porque las personas entienden qué es lo que se espera de nosotros, cómo vamos a ser reconocidos, cómo sabemos que vamos a ser exitosos, y como dice ahí, estimula el rendimiento, pero la motivación al final es un proceso que pasa dentro del trabajador. A mí me queda siempre esta frase tuya, Caro, que decís que las personas no nos levantamos todos los días para hacer mal nuestro trabajo, sino que muchas veces, o sea, no sabemos qué es lo que se espera de nosotros en el puesto en el que estamos. Entonces, saber puntualmente cuál es el resultado que se espera de nuestra gestión, de nuestro rol, ayuda mucho a poder cumplir con esas expectativas y a no romper con con el contrato psicológico que hay entre las personas y las organizaciones, ¿no? Porque del lado de los trabajadores tenemos diferentes expectativas y del otro lado también tienes expectativas de nosotros. Entonces, si tenemos un espacio donde podemos alinearnos y que los dos sepamos qué es lo que se espera de nosotros, está buenísimo. Bien. Bien, fomentar la comunicación, esto ya lo charlamos. Detectar las necesidades de capacitación y plan de desarrollo. Como decíamos, si una persona no está pudiendo llegar a los objetivos de lo que se espera en su rol,
decir, bueno, qué actividades de capacitación, y si es un problema de capacitación, ¿no? Si es un problema de que falta conocimiento, falta de desarrollo de determinada competencia, y en el caso de que una persona sobrepase también lo que se espera en la evaluación de desempeño, el plan de desarrollo, ¿no? Si podemos empezar a pensar en un futuro cuadro de reemplazo, empezar a planificar actividades de capacitación que lo vaya formando para un futuro puesto, ¿no? Y que esa persona no se vaya a la larga, porque esto que decía Caro, que también que muchas veces las competencias roban determinados talentos. Si yo estoy trabajando en un lugar, en una posición donde veo que en los últimos 2 años vengo performando o vengo cumpliendo por encima de lo que se espera de mi rol, y en la organización donde yo estoy actualmente no veo un futuro a mediano plazo de crecimiento, y viene otra empresa y me ofrece un rol, probablemente me termine yendo a esa organización donde me están desafiando a cumplir, me están desafiando a tomar nuevos retos. Estimación de potencial, la evaluación de desempeño nos ayuda a estimar esto y ir desarrollando a las personas. Definiciones de incrementos salariales, esto es por meritocracia, es decir, que el incremento salarial, además del índice de inflación, también tengamos un componente del desempeño. La definición de promociones, y acá en la ficha está, pero en el slide no está aclarado, pero también nos permite, si una persona viene performando por debajo de lo que se espera hace 3 años, también la organización debería tomar una decisión, ¿no? Si implementamos planes de capacitación y la persona no está llegando a los resultados y vemos que quizás no es un tema de competencias y puede llegar a ser un tema actitudinal, también definir si esa persona continúa o no continúa en la organización. Bien. ¿Quiénes podrían evaluar el desempeño? Cuando llegamos a esta etapa de la evaluación del desempeño, pueden ser de varias formas la evaluación, ¿no? Puede ser el jefe o el gerente. En general, el jefe o el gerente es el enfoque tradicional. Se supone que el supervisor es la persona que está en mejor posición para poder evaluar el desempeño de una persona, pero también tenemos opciones como la autoevaluación, donde en esta metodología se requiere que la persona se haga una autoevaluación. En general hay una plantilla donde tiene las competencias, o probablemente también sean los objetivos que nos fijamos a principio de año, donde la persona hace una autoevaluación donde ve cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades de mejora, y permite enriquecer, digamos, esta instancia. Después tenemos la evaluación de pares, que es una evaluación complementaria, porque tus pares pueden observar otras facetas o otros componentes de tu desempeño en el día a día. La evaluación de clientes y proveedores, que viene por ahí de un concepto de calidad total, donde las organizaciones envía una invitación a los clientes y a los proveedores sobre tu gestión, y permite también evaluar el desempeño de las personas. Y la evaluación 360, que complementa, que en realidad engloba todos esos evaluadores. Y acá también los líderes pasan por una evaluación de las personas que reportan a él, ¿no? Y eso está buenísimo, que los colaboradores podamos evaluar a nuestros líderes, a ver si consideramos hay algo que por ahí les falte mejorar, desarrollar o destacar también la performance de una persona. Solo un comentario, Cris, para Sí. complementar. 360 grados tiene que ver con los ángulos, ¿no? Como que la persona, el individuo, es evaluado por su jefe, por sus clientes, por sus directos y por sus pares, ¿no? Por eso es una visión 360 grados. Obviamente que no todas las organizaciones culturalmente están preparadas para una evaluación 360, ¿no? Pero algunas sí. Muchas veces la evaluación 360 grados se utiliza más para el desarrollo de la persona
que para la evaluación del desempeño. O sea, yo lo que he visto es que en general se utiliza mucho la evaluación tradicional, donde hay una autoevaluación y una evaluación del jefe, y la evaluación 360 grados se deja más para que, como input de los planes de desarrollo, ¿no? O sea, vos le preguntás a más personas cómo te ven, para tener una idea, porque a veces uno no se da cuenta que es igual que con todo el mundo, ¿viste? Por ahí tu jefe piensa que vos sos súper bien predispuesto y a tus pares y a tus clientes no les estás demostrando eso, ¿no? Exacto. Y hay determinados procesos, por ejemplo, en la organización que trabajaba anteriormente, había una instancia de autoevaluación, una instancia de evaluación del jefe y una instancia de calibración donde participan todos tus clientes internos. O sea, dentro de una misma organización, el área de gestión del desempeño organiza una instancia donde hay una calibración donde se pone, bueno, Cristian Fernández, analista de... Esta es su autoevaluación, esta es la evaluación de su jefe, bueno, ¿qué opina el resto? Y ahí, por supuesto, el área de gestión del desempeño tiene que velar por que el proceso sea lo más objetivo posible, ¿no? En toda evaluación hay un componente de subjetividad, ¿no? Pero el área de gestión del desempeño debería velar por la objetividad. Así que, bueno, ¿dudas, consultas hasta acá sobre las diferentes formas de evaluar? Bien. Vamos a pasar a cómo se integra el área o la gestión del desempeño con el resto de las funciones de recursos humanos. Como dijimos, nos da input para pensar en procesos de capacitación o necesidades de capacitación en función a los resultados del desempeño de las personas. Por ahí encontramos que todas las personas en un determinado indicador tienen el mismo resultado, el resultado inferior de lo que se espera, entonces probablemente sea un problema de capacitación. Se complementa con el área de desarrollo para pensar en esquemas de sucesión, cuadros de reemplazo. Se complementa con compensación y beneficios a la hora de pensar en una retribución, de un aumento salarial en función al desempeño. Y después con la descripción de puestos, ¿no? Que también nos permite ir actualizando este documento que debe ser vivo. No es que lo tenemos que hacer una vez y queda ahí guardado, sino que se va actualizando de forma permanente. ¿Bien? Creo que estamos, como estoy de tiempo, me sobran 4 minutos. Vamos a ir a los breakout rooms. Es muy parecido a lo que hicimos anteriormente. Vamos a ver diferentes momentos y vamos a tratar de descifrar en qué periodo del ciclo de gestión del desempeño corresponde cada una de estas situaciones, en una organización en la que el ciclo de evaluación del desempeño se realiza anualmente. Bien, antes de ir al breakout room, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta o quiere agregar algo? No, solo tal vez recordar cuáles son las etapas del ciclo de evaluación de desempeño antes de irnos al breakout. Ahí está. Entonces las etapas son fijación, revisión periódica y monitoreo, coaching, la evaluación propiamente dicha, y las acciones la definición de las acciones de capacitación, desarrollo o compensación. Ok. Súper. Muy bien. Estamos para irnos. Excelente, vamos. Bien, vamos a explicar la actividad individual. Bueno, esta semana en lugar de que sea el trabajo en dupla, va a ser individual. Primero, leer la ficha de capacitación, desarrollo y desempeño. En todas las actividades creo que está este punto, lean de toda la ficha. Y después lo que le proponemos es que diseñen su propia evaluación, su propio plan de desarrollo. Y para hacer este plan de desarrollo van a tener un template que es un Excel que les vamos a enviar por WhatsApp para que les sirva como guía para armar este plan, ¿sí?
Es una actividad individual donde van a tener que Y diseñar también hay una guía en Word, ¿no? O Sí. sea, que los ayuda a profundizar un poquito más de cómo pensar ese plan de desarrollo individual. Adelante. Exacto. En el Excel igualmente hay como unas notas donde uno puede ir haciendo clic y les va explicando qué es lo que tienen que completar en cada punto. Es lo que por ahí muy artesanal, lo que se asemeja a una evaluación o una fijación de objetivos, ¿no? Donde ahí vamos a tener que pensar, hacer un trabajo de introspección, donde van a tener que pensar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades de desarrollo, sus oportunidades de mejora, y en base a esas oportunidades de mejora, digamos, pensar algún plan de desarrollo o depende también dónde se ven trabajando o dónde les gustaría llegar, pensar en un plan de desarrollo para eso que desean cumplir. ¿Sí? Ujú. Bueno, igual ahora tenemos 15 minutos donde los profes de los prácticos les dan algunas indicaciones Sí, sí. adicionales de cómo armar ese plan de desarrollo individual, o sea, tiene que ser realista, ¿no? Lo que les estamos convocando es aprovechar este trabajo para que cada uno pueda tomar ventaja de esto que estamos haciendo y aprovechar para pensar su plan de desarrollo individual. Si están trabajando, piensan cuál es el siguiente paso que quieren dar laboralmente. Y si no están trabajando o nunca trabajaron, piensan cómo hago para prepararme para asumir una responsabilidad. Yo a veces les cuento, ¿no? que es una antigüedad y algo que ni siquiera saben ustedes, cuando cuento el ejemplo, ni para muchos de ustedes no tendría sentido. Cuando yo estaba estudiando, como ustedes, la carrera, me encantó y estaba re feliz y quería empezar a trabajar, pero yo había hecho un bachiller común. En ese momento, piensen que las computadoras no estaban en el mundo, no había teléfonos celulares, muchos de ustedes no habían nacido. Esto sería más o menos año 85, y yo dije, bueno, quiero empezar a trabajar y quiero trabajar en el área de recursos humanos. Y entonces hice un análisis, decir, bueno, ¿qué cosas tengo? Bueno, que tengo ganas de aprender, digamos que soy una persona extrovertida, que soy una persona inquieta. Bueno, esas son mis fortalezas. ¿Cuáles son mis debilidades? Y, no, o sea, no sé inglés, salvo lo que me enseñaron en la escuela secundaria, no sé escribir a máquina, escribí, porque hice un bachiller común, entonces, que me agarré y me anoté para empezar un curso de inglés, para reforzar mi inglés, y me fui a un lugar que antes se llamaba la Academia Pitman, donde te enseñaban a escribir a máquina, ¿no? Porque en esa época Cecilia, era de las mías. Entonces ahí te enseñaban a escribir a máquina para poder completar. Pero en esa época se llenaban los formularios con la máquina. Entonces yo pensé, digo, por lo menos para entrar en un trabajo en recursos humanos inicial, como mínimo tengo que, seguramente me van a dar para archivar papeles, llenar formularios, tengo que aprender eso. Entonces, para los que nunca trabajaron, piensen, si yo quiero empezar a trabajar en recursos humanos, además de lo que estoy estudiando en la facultad, ¿qué otra cosa tendría que hacer para conseguir mi primer trabajo y estar mejor posicionado? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, alguno de ustedes puede decir, bueno, ser ayudante, estudiante de la cátedra, porque quedándome y aprendiendo más sobre entrevistas voy a estar más preparada para entrevistas, y eso tiene que ver con lo que yo quisiera hacer, que es trabajar en el área de selección de personal. O puedo decidir además hacer un curso de selección IT. Pero la idea es que ustedes piensen en función del próximo paso que quieren dar en su carrera, tanto sea en su empresa actual como en otra, porque es su plan de desarrollo individual. De todas maneras, ahora vamos a las comisiones, los últimos 15 minutos, y los profes le clarifican cualquier duda. ¿Algún comentario de otros profes que quieran hacer? ¿Algún otro aporte antes que nos vayamos todos a la comisión? Clau, si estás hablando, estás en mute. Caro,
Sí. Hola. Hola, Vale. Sí, perdón, estoy acá media agazapada porque estoy con el celu y datos. Gracias a todos por la clase, a vos, Caro, sobre todo. Ya compartí en el grupo el template y la guía con los tips, y así tienen todos los datos para poder hacer este trabajo individual. Excelente, gracias, Vale.